Hola, ¿cómo están? Me llamo Sari Galico y les voy a platicar un poquito de mí antes de empezar a contarles de un tema que me parece que cuando nos convertimos en mamá es como nuestro fiel compañero, que es la culpa que sentimos en la maternidad. Y bueno, yo estudié pedagogía y tengo una maestría en terapia familiar sistémica y he hecho distintos cursos sobre vínculo, terapias narrativas y trabajado hace 12 años con niños, adolescentes, ahora hace ya unos años adultos en consulta privada, acompañando muchos papás con temas de crianza o situaciones emocionales que sucedan en casa y asesorándolos sobre los distintos temas. Y bueno, hoy les voy a platicar de la culpa en la maternidad. Y para empezar a hablar de eso, les quiero empezar a explicar qué es la culpa. Y la culpa es una emoción que tiene varios significados y está como analizada y observada desde distintas religiones y puntos de vista, pero la explicación que a mí más me gusta y como me convence es la mezcla de varias explicaciones, y es que la culpa es un sentimiento que se genera cuando actuamos en contra de nuestros valores y convicciones. Y cuando sentimos culpa, siempre tomamos nuestra propia referencia de lo que está bien y lo que está mal, porque todos dentro de nosotros tenemos una idea de lo que es correcto o lo que es incorrecto, y esa idea la construimos por muchas razones, por la familia de donde venimos, por la ideología que nos fue dada por el grupo donde crecimos y por muchas cosas que están a nuestro alrededor. La culpa puede aprovecharse o puede ser carente de utilidad. ¿Cómo es esto? Si simplemente nos sentimos culpables o culposos de todo lo que hacemos y no reflexionamos y tomamos acción sobre esta, pues es una emoción que simplemente va a estar ahí estorbándonos y vamos a estar como victimizándonos un poco. Pero también podemos usarla como una oportunidad para reflexionar y tener como reconocimiento de lo que está sucediendo, y eso nos lleve a un cambio positivo con nuestras familias y nuestros hijos. Voy a poner un ejemplo. Alguno de mis hijos hizo alguna cosa que a mí me molestó, entonces le grito de una manera muy fea y me siento culpable. Por un lado me puedo quedar todo el día diciendo soy la peor mamá, cómo le grité, me salí de mí, etcétera. O por otro lado puedo llegar y decirle te quiero pedir una disculpa por esta situación, me equivoqué y quiero que volvamos a comenzar, fue un error. Entonces de esta manera podemos sacar este provecho de la culpa cuando usamos la reflexión. Ahora, en la maternidad, todo el tiempo sentimos esta culpa desde que nace nuestro bebé. Y esto tiene que ver con una imagen creada por la sociedad, por las películas, por las redes sociales de esta superwoman, ¿no? Que tiene un cuerpazo, que tiene el mejor trabajo, que tiene la familia perfecta, que tiene todo bajo control. Y en realidad esta es una idea completamente falsa de lo que hoy en día es la maternidad, y todas las que somos mamás sabemos que eso no es así. Bueno, en mi presentación me faltó platicarles que además de toda esta experiencia en mi práctica y en mi teoría y en mis estudios, soy mamá de 3. Entonces, todas estas cuestiones las vivo también en mi propia familia y les puedo contar un poco también de cómo es mi experiencia en eso. Y por esta razón sé que esto es algo completamente falso, ¿no? O sea, me encanta todas estas campañas que están saliendo hoy en día de normalizar la maternidad y de ver una mamá como realmente se ve, que es muy lejos de esta idea de la superwoman con todo bajo control. Entonces, ¿por qué razones sentimos culpa en nuestra maternidad? Número 1, porque tenemos expectativas falsas de cómo debería de ser esta maternidad. Y esto tiene que ver porque estamos viendo todo el tiempo redes sociales o artistas, o simplemente estamos viendo afuera cómo debe de ser esta mamá perfecta. Entonces yo me empiezo a generar una expectativa y me veo a mí misma y estoy muy lejos de alcanzar eso. Entonces empiezo a sentirme culpable por querer ser algo que yo no encuentro en mí. Me estoy comparando todo el tiempo con lo que veo afuera y estoy constantemente con una sobreinformación de todo lo que se debe hacer en esta maternidad, y esa sobreinformación muchas veces lo que hace es alejarme de una intuición y una voz interior que al final esa es mi verdadera brújula en la maternidad, ¿no? Otra cosa que también nos da muchísima culpa es pertenecer a estas tribus que me encantan y que existen en la actualidad, que son todos estos grupos de acompañamiento en la maternidad, de lactancia, de cómo duermen los bebés y
y se hacen como estos grupos y chats donde todos cuentan sus experiencias o de cómo alimentar a tus hijos, ¿no? Entonces todas estas tribus con las que nos identificamos y nos acompañan, pero cuando caemos en el extremo y solamente escuchamos como estas ideas que deben ser, vuelvo al deber, entonces empezamos a sentirnos culpables de pertenecer a estas tribus y de sentir que nosotros lo estamos haciendo mal, ¿no? Que la referencia que estamos viendo decimos, uy, y yo no lo estoy haciendo de esa manera. Ahora, estas son las razones. ¿En qué circunstancias podemos sentir culpa como mamás? Muchísimas veces veo en consulta que las mamás nos sentimos como muy culpables por nuestra carga de trabajo, ¿no? Trabajo fuera de la casa. Y eso nos pasa porque en muchas ocasiones nos gustaría como dedicarle más tiempo a nuestros hijos o a nuestros bebés y nos da como mucha culpa. También algo que nos hace sentir muy culpables es todo lo que tiene que ver con nuestro self-care, que esto es, el self-care es cómo yo, bueno, self-care es mi autocuidado, ¿no? Pero cómo yo voy a como retomarme como mujer en esta maternidad y buscar cosas y actividades que me hagan sentir mejor, desde estar con mis amigas, desde hacer ejercicio, desde despejarme un poco de la casa y no estar todo el tiempo con los niños, desde hacer el súper y salir un poco, desde ceder los cuidados del bebé y yo consentirme un poco, pero resulta que cuando empezamos a tomar como conciencia de todo lo que es el self-care y empezamos a practicarlo en un principio, nos empieza a generar mucha culpa de sentir que estamos dejando a nuestros hijos o que no estamos presentes todo el tiempo. Otra cosa también muy importante es que nos sentimos a veces culpables de establecerles límites a nuestros hijos y esto sucede porque no queremos hacer sufrir a nuestros hijos. Esta idea de que todos traemos como en nuestra mente de pensar que si nuestros hijos tienen un límite de una manera clara, los vamos a hacer sufrir y entonces empezamos a sentir una culpa terrible por educarlos y nos alejamos mucho de la realidad porque al final esa es como nuestra obligación. Y algo que me encanta, pero siempre sucede, es que nos da culpa no disfrutar todos los días nuestra maternidad. ¿Y por qué pasa esto? Porque tenemos como esta idea preconcebida de que en la maternidad todo es perfecto y que todos los días voy a disfrutar y estas imágenes de la mamá con los hijitos todo el tiempo sonriendo y la maternidad color de rosa y sucede que cuando me enfrento con la realidad y tengo noches sin dormir y de pronto se me enferman los 3 al mismo tiempo o tengo situaciones de muchísimo cansancio, pues no todos los días lo disfruto, ¿no? Y también hay veces nos da como esta culpa a tomar decisiones y sentirnos como muy solas en esas decisiones, ¿no? La culpa a decidir algo y sentir que me pude equivocar en el camino. Entonces, aquí les traigo unos tips en esta conversación para poder trabajar y explorar esa culpa que sienten en la maternidad, ¿no? Y poderse de alguna manera liberar y disfrutar un poco más como sí es la maternidad con todos estos matices y todos estos grises que tiene, ¿no? No es seguir con esta concepción de que es perfecto porque entonces la culpa va a estar todo el tiempo presente, sino es integrar que la maternidad es dual, que va a haber momentos en donde me voy a sentir maravillosamente bien y momentos en donde me va a confrontar de maneras que nunca me lo esperé. Entonces, les traigo aquí unas vocales, ¿no? Para trabajar la culpa, que sería A, que es apego positivo, que esto le va a permitir a los niños sentirse seguros, generando una relación desde la confianza, desde el amor y el acompañamiento. Evitar el pensamiento saboteador, porque es muy normal que como mamás tengamos en la cabeza pensamientos y sensaciones de que estamos todo el tiempo haciendo malas cosas. Entonces, intenta como rebatir esas emociones con pensamientos y afirmaciones sobre las cosas que sí haces, sobre lo que sí te sientes satisfecha en esta maternidad y de ignorar las expectativas que tienen otros sobre mi maternidad. Y esto es mucho desde escucharme a mí misma, intentar pensar y conectarme con lo que necesitan mis hijos. O es la oportunidad de vincularnos desde un lugar diferente al que tú viviste como niña, ¿no? O niño, porque muchas veces lo que nos pasa en nuestra maternidad es que creemos que es igual a como fue con nosotros y realmente tenemos toda la oportunidad de reparar y de volver a empezar y de hacer las cosas de una manera distinta para mejorar como la relación con nuestros hijos. Y unirte con otras mamás o hacer estas tribus o grupos de apoyo que van a hacer como también esta conciencia en mí, ¿no? Algo muy importante también que les quiero recomendar es saber pedir ayuda para no llegar al límite, porque resulta que
en muchas circunstancias lo que pasa es que nos rebasamos como mamás por esta misma culpa que nos da pedir ayuda, porque sentimos que no podemos solas y que está mal, que está mal que alguien intervenga y que alguien nos eche una mano, y al contrario, crear tus redes de apoyo y saber pedir ayuda es de las cosas más importantes que te van a acompañar en tu maternidad. Aprender a escuchar tu voz interior y tu intuición. Y esto te va a ayudar a tener como una brújula clarísima. Y mucha gente me pregunta, ¿pero cómo hago eso? Y se los voy a decir de una manera completamente sencilla. Conéctate con cada uno de tus hijos desde la voz que te dice lo que ese hijo necesita. Ubica las necesidades específicas de cada uno de tus hijos. No los trates como un general. General me refiero que no general de regañón, ¿no? General de como un todo, como una masa. Cada hijo va a tener necesidades independientes y necesidades únicas que si tú como mamá te sabes conectar con esa voz, vas a entender qué es lo que ellos necesitan, que tú refuerces y que tú des. En cuanto al trabajo, es importante asumir la realidad de tu trabajo. Si es un trabajo de todo el día o es un trabajo de tiempo parcial, soltar esa culpa y necesidad de complacerlos en absolutamente todo cuando llegas del trabajo porque sientes que no les pudiste dar todo el tiempo que tú querías. Los niños huelen la culpa y se dan perfectamente cuenta cuando tú te sientes en deuda, y también se vuelve una relación con mucha manipulación porque ellos saben que hay esa sensación de que tú estás como un poquito en deuda y entonces también se agarran como de ahí. Entonces, no importa qué tanto tiempo puedas estar por tu situación laboral, importa cómo es el tiempo que dedicas cuando sí estás. Tú puedes hacer una experiencia totalmente significativa estando el tiempo que tienes que estar, ¿no? Y generando un vínculo ultra profundo, pudiendo también trabajar. Asumir que nosotros, los papás, somos los adultos a cargo y que es nuestra responsabilidad poner límites. Cada vez que nos llegue como esta culpa de sentir que educar los vamos a hacer sufrir, o que somos duros, o que les vamos a llevar por un camino que no nos sentimos cómodos o lo que sea, pero sobre todo cuando sufrimos por ponerles límites, pues es importante como tener esta voz que nos recuerde que somos nosotros los responsables a cargo de que estos niños tengan una educación. En cuanto al self-care, acuérdate que el self-care es una necesidad para todas las mamás. Y como está muy de moda y dice todas las publicidades hoy en día que te dicen en el avión, ¿no? Que primero te pongas la máscara de oxígeno y luego se la pongas a tu hijo. Y eso es lo que es el self-care. Si tú no estás bien, si tú no estás descansada, si tú no te sientes en tu centro, seguramente tu maternidad de esos días no va a poder evolucionar y no va a poder ser lo que quieres que sea. Esta me encanta, es que estoy aquí con mis puntitos que escribo, pero me encanta porque recordar que los ojos de los niños no ven las cosas de la manera que nosotros los vemos. ¿Y qué quiere decir esto? En mi mente yo estoy pensando, pobre de mi hijo, va a haber pensado que trabajé tanto y va a haber sentido que soy una mamá que no está con él. Y ese hijo no conoce otras realidades, ni se compara con otros niños de si sus mamás trabajan o no. Eso es lo que a él le tocó. Entonces ese niño puede ser feliz en esa realidad. No está viéndolo con los mismos ojos que tú lo ves. Algo que también se nos olvida mucho, pero que siento que en esta temporada nos los ha venido a recordar la vida, es buscar momentos para disfrutar con nuestros hijos desde el juego y desde actividades que nos generen como esta relación mágica sin tanta responsabilidad todo el día, ¿no? El juego y la diversión es importantísima como papás con nuestros hijos. Y también saber que todos los niños van a pasar por todas las emociones que existen y que esto es normal. Hay que fomentar y dejarlos expresar sus emociones. Y el hecho de que ellos se enojen no es un indicador de que tú lo estás haciendo mal. Al contrario, el enojo es una emoción que cuando ellos la manifiestan, eso es algo muy importante porque están practicando cómo expresarlo. Entonces tenemos que aprender a ayudarlos a canalizar. Y por último, para mover esta culpa y para sentirte como una mamá mucho más empoderada con tu intuición, acuérdate que las comparaciones no nos hacen bien y que cada mamá, bajo su circunstancia, está haciendo lo mejor que puede. Nuestro punto de referencia al final somos nosotras mismas y esa voz interior que nos dicta y que nos dice qué necesita cada uno de nuestros hijos.
Entonces, bueno, aquí en esta plática me encantaría que puedas tener como esta reflexión y que ubiques en tu maternidad qué tanto vives con culpa, qué tan frecuente te acompaña y te tortura esta sensación, ¿no? Y también que si le sacas o no provecho esta culpa, si la mueves y la trabajas o simplemente eres de las mamás que se queda como torturándose con esta culpa. Entonces, bueno, las invito, mamás que están viendo esto, a que puedan generar como una reflexión y una conversación con ustedes mismas. Y bueno, me encantó platicarles de este tema. Y bueno, mucho gusto y